Los dominados y subalternos, llegados el día y la hora, se sublevan para conquistar los derechos que esa república racial les niega o les recorta: la dignidad y el respeto, los espacios de libertad y de organización, los recursos naturales de su tierra, la educación, la salud, todo cuanto constituiría el entramado social de una república de iguales. El antiguo lema republicano, libertad, igualdad, fraternidad, tiene en tales rebeliones su doble: tierra, justicia, solidaridad. Pues no hay en esas latitudes libertad sin reparto agrario, igualdad sin justicia para todos, ni fraternidad sin solidaridad interior de las múltiples comunidades y de la comunidad entera de esa nación de naciones que es Bolivia. No se trata solo de un nuevo orden político y económico. Se trata de lo que en el contexto boliviano constituiría un nuevo orden social. De ahí la violencia bestial de las reacciones de los grupos privilegiados minoritarios y sus sicarios, como en Pando, en Santa Cruz, en Chuquisaca. Toda Bolivia, y en especial la Bolivia indígena y popular que ganó abrumadoramente el referéndum de agosto de 2008, ha visto por televisión y escuchado por radio esa violencia de humillación y muerte ejercida sobre sus hermanos y hermanas. Joyas, raza maldita. Esas imágenes les han vuelto a mostrar, mejor que todos los discursos, lo que ya han conocido y vivido en carne propia y en la de sus padres y abuelos. Han podido ver en vivo y en colores la amenaza presente del regreso del pasado. No lo permitirán. Tienen suficiente experiencia y organización, para saber cómo responder a la violencia con la violencia si sus gobernantes, de quienes esperan, pero a quienes también exigen, no paran y castigan a los criminales, única salida sensata y efectiva que podría derivar de las negociaciones en la presente relación de fuerzas enfrentadas. En Bolivia, estas negociaciones son entre el gobierno y los prefectos de la media luna derechistas y racistas. En Bolivia, las organizaciones indígenas y populares del oriente, del altiplano y de los valles están en movilización y algunas literalmente en pie de guerra. En este terreno, el de una revolución cuyos hacedores y protagonistas no están dispuestos a dejarse arrebatar ni a negociarla, cualesquiera sean el costo y la violencia que los terratenientes y los racistas impongan. En este terreno están los enfrentamientos en Bolivia. Tal vez la salida no sea inmediata, pero como en octubre de 2003, si aquellos no ceden, el desenlace que ellos buscan se resolverá en las calles y en los campos, como volvió a mostrarlo en octubre de 2008 el cerco de pueblo en pie de guerra sobre la ciudad de Santa Cruz. 4. Un poco de ir para atrás. No son nuevas las rebeliones populares indígenas en Bolivia, no solo para cambiar sus condiciones de existencia bajo la dominación colonial y racial, sino también para subvertirla. Sergio Cerúnico, un historiador
del pasado boliviano. Entre otros, ha indagado sobre las insurrecciones indias, Tupac Amaru, Tomás Tupac Katari, que en el mundo colonial andino en el siglo XVIII buscaron imponer gobiernos propios, insurrecciones que en el mundo colonial andino del siglo XVIII buscaron imponer gobiernos indios. Dice su estudio que tal tipo de gobierno indígena significaba, cito, poner en acción prácticas políticas que minaron el principio fundante del colonialismo, la noción de que existía un definido vínculo entre poder y cultura, que el dominio se basaba en la inherente superioridad de la civilización europea. Termino cita. Ahí residía, ayer como hoy, la radicalidad de esta subversión. La insurrección de Tomás Katari en Chayanta hacia finales del siglo XVIII estableció un efímero pero real gobierno indio a escala de una región, aún enmarcado simbólicamente en el poder de la corona española. Tomaron la región, la gobernaron, pero reconocieron al rey Fernando, nada más que gobernaban ellos, no los criollos. Pero lo que así ponía en cuestión este movimiento, escribe el historiador, cito, lo que así ponía en cuestión al gobernar ellos era el edificio entero de la hegemonía colonial, el uso de la diferencia cultural, dice diferencia, no superioridad, el uso de la diferencia cultural como significante de inferioridad racial y el empleo de la noción de inferioridad racial para reivindicar el derecho de dominación política. Fue solo cuando un siglo después esta amenaza se desvaneció y únicamente a costa de domesticar su contenido subversivo original que los gobernantes republicanos se aventurarían a incorporar a los grandes movimientos campesinos en su propia narrativa histórica. Esto se refiere a que las grandes insurrecciones de Tupac Katari en Bolivia, de Tupac Amaru en Perú, en la historia nacional escrita a fines del siglo XIX, no figuran como insurrecciones indias, sino como antecedentes de la revolución blanca anticolonial, como antecedentes de la independencia, pues, de la revolución de independencia. O sea, no solo le quitan la tierra, le quitan la historia. Esto es el momento en que llega, es cuando llega este momento de levantarle estatuas al indio, como la de Cuauhtémoc Cayano.